La historia de Sylvester Stallone, el día que se rindió, pero nunca lo hizo. El otoño de 1975 había llegado a Los Ángeles, pero para Sylvester Stallone el aire no era fresco, ni la brisa era suave. Era un viento frío y cruel que le soplaba directamente en la cara, llevándose consigo sus sueños, sus esperanzas y lo que era peor, su dignidad. En sus manos un guión gastado y manoseado, escrito con la urgencia de quien sabe que es su última oportunidad. Era la historia de un desconocido, un luchador de medio pelo llamado Rocky Balboa, que se enfrentaba a un campeón imbatible. Irónicamente, esa historia era un reflejo de su propia vida. Había pasado la última semana recorriendo estudios, aguantando audiciones, escuchando el eco de un no, que parecía cada vez más fuerte. Su rostro, con su característica sonrisa torcida y su mirada cansada, era la prueba de la derrota. Los rechazos no eran solo a sus guiones, sino a él, a su forma de hablar, a su físico, a su misma esencia. No eres un galán, le habían dicho. No encajas en el molde. El molde, ese fantasma omnipresente que le recordaba que nunca sería un Paul Newman o un Robert Redford. Ese día, la desesperación había alcanzado un punto de ebullición. Su esposa Sasha lo esperaba en casa con el rostro iluminado por la esperanza que él sentía que se le estaba apagando. El problema era que ya no tenían nada. Las facturas se amontonaban, la nevera estaba vacía y el perro, su fiel y silencioso compañero, se había convertido en un problema. La decisión dolorosa y humillante había sido tomada. Tenía que venderlo. Así, con la cabeza gacha y el corazón hecho jirones, llevó a Buckux, su Bullmastiff, a una licorería. El dependiente, un hombre con la mirada vacía de quien había visto de todo, lo miró con curiosidad. Stallone, con la garganta seca, le explicó la situación. Al final logró venderlo por $40, una miseria, un precio por el que había vendido una parte de su alma. Se fue de allí con el dinero en el bolsillo y una sensación de vacío tan profunda que le dolía el cuerpo entero. Fue en ese momento, en esa caminata de regreso a casa, que supo que se había rendido. La derrota al fin y al cabo no era un golpe de suerte o un error de cálculo, sino un acto de rendición. Sin embargo, en el instante en que llegó a la puerta de su apartamento, vio el guión de Rocky sobre la mesa. La historia de un perdedor que se levantaba una y otra vez, la historia de un hombre que a pesar de las adversidades seguía luchando. Una idea, una fuerza poderosa y primitiva se apoderó de él. No se trataba de un guión, no se trataba de una película, era de él mismo. La historia que había escrito era su propia historia, su propio grito de desesperación y de esperanza. ¿Qué derecho tenía él de rendirse si su personaje, el que había creado con su sangre y su sudor, se negaba a hacerlo? Volvió a la licorería. No le importaba el dinero, no le importaba el fracaso, le importaba su alma, la que había vendido por $40. El dependiente, sorprendido, lo miró como si hubiera visto un fantasma. Stallone, con la voz quebrada pero firme, dijo: «Quiero a mi perro de vuelta». El hombre le preguntó el precio. «Te doy $50». El dependiente se rió. «Está bien, pero dame 100». Stallone no dudó, regresó a casa con Buckux en sus brazos, el perro lamiéndole la cara como si supiera que la vida por fin iba a cambiar. Al día siguiente, con el guión bajo el brazo, se dirigió a un estudio. A lo largo del camino, los rechazos ya no le dolían. Era como si su piel se hubiera vuelto de piedra. Y así, de puerta en puerta, llegó a una oficina que no le había dado ninguna esperanza. Era una reunión con Irwin Winkler y Robert Charstock, dos productores que habían leído el guión y les había gustado. La reunión fue un éxito, pero había un problema. Quería un actor conocido, a un galán. Al Pacino, a James Caan o Burt Reynolds. La suma que le ofrecían por el guión era considerable, una cifra que solucionaría todos sus problemas. Stallone por un momento dudó. El fantasma del fracaso, de la miseria, le susurraba en el oído. «Acepta el dinero», le decía. «Tienes una familia que mantener». Pero entonces vio el rostro de Rocky en su mente, con los puños en alto, sangrando, exhausto, pero sin rendirse, y supo que no podía. Rechazó la oferta, una decisión que a muchos les hubiera parecido una locura. «No pueden comprar el guión», les dijo. «Solo yo puedo interpretarlo».
Y entonces los productores, tal vez conmovidos por su obstinación o tal vez viendo algo en él que nadie más había visto, le hicieron una contraoferta. Le ofrecieron $35,000, una cantidad mínima para el presupuesto de la película, a cambio de que el Sylvester Stallone fuera el protagonista. Era un riesgo, un salto al vacío, pero era el único salto que estaba dispuesto a dar. Y así, en esa oficina, el día en que había vendido a su perro y se había rendido, fue el mismo día en que se negó a hacerlo. Y sin saberlo, se convirtió en una leyenda. Suscríbete para más contenido.